En esta mañana preciosa que el Señor nos ha dado, entonces vamos a dar lectura a nuestra porción bíblica para el día de hoy, que la encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 12, del 1 al 12. Vamos a dar lectura entonces. Dice la palabra del Señor: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre los soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, y el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bueno, qué historia tan tenaz, a la vez que es, parece una película, tragedia tras tragedia para el pueblo de Dios, pero también el Señor ahí con su misericordia, dando la libertad, manifestándose de maneras sobrenaturales, como siempre lo suele hacer, ¿no? Qué maravilloso que es el Señor. Quisiera que miráramos entonces algunos aspectos para aprender, para entender en esta porción, ¿no? Podemos ver en los versículos del 1 al 3. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacob. Y viendo esto había agradado a los judíos, procedió prender también a Pedro. Entonces, mire, todo lo que miramos en esta parte, toma algunos de la iglesia, dice, para maltratarlos. Luego mata a Jacob, Herodes. Y no quedándose contento con esto, mira que les agrada a los judíos, sobre todo a los altos funcionarios de los judíos, y prenden a Pedro, lo mandan a tomar preso, posiblemente obviamente para matarlo después. Querían hacer lo mismo con Pedro, quería hacer Herodes lo mismo que hizo
Lo mismo que hicieron con Jesús. Podemos darnos cuenta entonces cuando la presencia de Dios no está en el corazón de una persona, esta se vuelve, se vale hasta de lo peor para ganarse el favor de los demás. Se entiende que Herodes pues no era del todo judío y elevado y como que pretendía pues agradar a los altos funcionarios de los fariseos, de los judíos, para obtener favor y estar en ese estatus, no perder el poder, la fama. Y entonces, cuando dice, se dio cuenta que le gustaba lo que hacía a los judíos, pues mandó a tomar preso a Pedro y lo encerró en la cárcel. Entonces, es claro que tanto los judíos en ese entonces, que obviamente no tenían al Espíritu Santo, que no tenían la presencia de Dios, podían ser eruditos en la ley, podían conocer mucho de la palabra, pero no tenían al Señor en sus vidas. Por eso digo, cuando una persona no tiene la presencia de Dios, no tiene el Espíritu Santo en su vida, en su corazón, se vale de lo que sea para ser aceptada por los demás, y más aún cuando quiere ser aceptada por personas influyentes. Podría ser, qué sé yo, en las oficinas, en los trabajos, que quieren ganar una buena posición, entonces a veces se valen de lo que sea, haciendo daño a los demás, haciendo cosas que no están bien delante de los ojos del Señor. Tomemos el ejemplo como en las escuelas, en los colegios. Hay maldad en los jóvenes cuando quieren ser aceptados de alguna manera por un grupo que es influyente. Y entonces empiezan a hacer bullying a los más débiles, empiezan a tratarlos mal, empiezan a hacer cosas que, como les digo, realmente no son buenas delante del Señor. En el versículo 4 dice, habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Podemos ver aquí que, bueno, por lo menos este Herodes quiso respetar las costumbres judías, ¿no? Con respecto a las fiestas de los panes sin levadura, la Pascua. Y entonces, así como hizo con Jesús, esperar al otro día para la crucifixión y todas esas cosas. Entonces, parece ser que Herodes en el fondo sabía con quién estaba tratando, con quién se estaba metiendo y temía desde ya que Pedro podía quedar libre. Así como Jesús salió de la tumba habiendo puesto tremenda guardia a vigilar, en el fondo Herodes temía que podía suceder lo mismo y no quería ser avergonzado. Por eso coloca custodiando a Pedro 16 hombres, porque dice 4 grupos de 4 soldados. Entonces miremos que el enemigo sabe con quién está tratando y por eso refuerza su ataque, refuerza o trata de reforzar su poder, pero nosotros debemos estar seguros que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así dice la palabra y nosotros tenemos que estar verdaderamente confiados en el Señor, de que Él tiene el control sobre cada situación y cada asunto de nuestras vidas. Eso es lo que podemos entender en este pasaje. Eh, Herodes, siendo pues aquí el personaje antagónico, en el fondo sabía que con quién estaba tratando. Estaba tratando con un hijo, con un siervo del Señor, del Dios Todopoderoso, que de cualquier manera él lo podía rescatar, lo podía liberar. En el fondo sabía, por eso envía entonces estos 16. Así como este Herodes presiente o sospecha que Pedro iba a ser liberado,
nosotros también tenemos que estar confiados, no solamente sospechar, sino que confiar que Dios nos va a librar, nos va a rescatar con su amor en la cruz, con su amor representada en ese sacrificio de la cruz. Entonces, ¿cómo no estar agradecidos por el favor del Señor en esta mañana? En el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, sin cesar, hacía oración a Dios por él. La tarea del creyente sobre los sucesos que humanamente son imposibles de enfrentar o de resolver es sencillamente orar. Orar sin parar, buscando la presencia de Dios y el favor de Él. Podemos ver aquí claramente que el pueblo creyente, los creyentes, la iglesia de aquel tiempo, los discípulos de Pedro y toda la iglesia del Señor, dice que oraba sin cesar. Para ellos era difícil poder ir y rescatarlo, sacarlo de la cárcel. No se podía. Entonces lo único que hicieron era ponerse a orar. Lo único que hicieron era eh, ponerse a orar, porque la oración es la herramienta eficaz para la liberación, ¿cierto? Entonces, podemos ver ahí que la tarea del creyente sobre estos sucesos, sobre situaciones que humanamente son imposibles que nosotros los podamos resolver. Entonces, Dios nos da esa llave, esa salida, que es la oración. Dice la palabra del Señor que si dos se ponen de acuerdo aquí en la tierra, pues entonces se hará desde el cielo todo lo que nosotros pidamos. Es necesario ponerse de acuerdo. El pueblo, la iglesia en ese entonces se puso de acuerdo y dice que estaban en la casa de María, y estaban unánimes ahí orando pidiéndole a Dios por él, por Pedro. Ya habían visto todas las atrocidades que estaban haciendo, ese maltrato, la muerte de Jacobo. Entonces, ellos estaban orando porque seguramente pensaban que le podía suceder lo mismo a Pedro, ¿no? Lo van a matar a espada. Y cuando se hablaba en ese entonces, a morir a espada era decapitado, que le sacaban la cabeza. Entonces, estaba temiendo la iglesia y orando por su libertad, por su liberación. En el versículo 6 dice, y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Qué tremendo esto, ¿no? Podemos ver aquí en esta escena, en esta porción de la palabra, que la paz que sobrepasa todo entendimiento estaba sobre Pedro. ¿Por qué decimos esto? Porque sin duda Pedro nos está demostrando aquí la confianza que tenía en Dios. Porque imagínese esa escena, él en la cárcel, bien custodiado, sabiendo lo que le esperaba, mm, mirando que lo que le sucedió a Jacob. Entonces, están custodiados por 16 hombres. Mas, sin embargo, él tuvo la paz que sobrepasa todo entendimiento, tuvo la tranquilidad del caso para quedarse dormido, porque dice que se durmió. Y cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. Hágame el favor, entre dos soldados se durmió, se quedó tranquilo. Él sabía que Dios algo iba a hacer. Sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento lo lleva a Pedro entonces a tener esa excelente confianza en Dios.
Él confiaba tanto en Dios que pienso yo que tenía en su mente, como Pablo más adelante lo dice, que el morir era ganancia. Pienso yo, me pongo en la mente de Pedro aquí y creo que le daba tanta confianza que no me importa si me matan, porque aquí el Señor eh, algo va a hacer, porque el Señor es todopoderoso y Él algo va a hacer. Qué ejemplo de fe, qué ejemplo de confianza. Que no importe la circunstancia, no importa la situación que estamos eh, viviendo o que estemos pasando, el Señor tendrá el control de todo. Lo único que podemos hacer nosotros es pedir oración. Mire que sus amigos, sus hermanos en la fe estaban orando por él. Por eso es bueno y es importante estos tiempos de intercesión, de oración. Entonces la paz que sobrepasa todo entendimiento estaba sobre Pedro, porque nos demuestra precisamente esa confianza frente al Señor, ¿no? Porque a pesar de las circunstancias, él durmió tranquilo entre esos dos soldados. Y por último, lo que puedo mirar aquí en los versículos del 7 al 8, le dijo el ángel, perdón, el 7, y aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel, despertó diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces podemos ver aquí, ¿no? Estos permiten la liberación de Pedro. Aunque aquí Pedro dice que estando dormido, estando él tranquilo, confiado en el Señor, llega un resplandor de luz, así como lo hizo con Pablo, pero en este caso aparece este ángel y lo despierta y le dice que se levante, que van a salir. Y él piensa que es una visión, es como un sueño, que no es verdad lo que está pasando, que tal vez es apenas la anunciación de parte de Dios que eso es lo que va a suceder. Más sin embargo, está sucediendo. Y nos muestra aquí también una faceta humana, ¿no? A pesar de que confiamos en el Señor, a pesar de que muchos de nosotros tenemos esa confianza, como Pedro muchas veces, porque podemos aprender bastantes cosas de aquí, ¿no es cierto? Pero también nos muestra esa parte humana de Pedro, que teniendo esa confianza en Dios, muchas veces alcanzamos a dudar. Está mirando, está viviendo el favor del Señor, mas sin embargo, duda de que será o esto es un sueño o todavía no creo que se me dé el milagro. Pero podemos seguir leyendo y miramos cómo salen libres de una manera sobrenatural, las cadenas se caen y quiero que entendamos precisamente que todo eso sucede cuando el pueblo de Dios ora, cuando la iglesia ora, cuando el cuerpo de Cristo se une a orar, a clamar, a interceder por sus hermanos, unos por otros. Y en la oración hay mucho poder. No sé, hermanos, si alguno de ustedes tiene algo más para aportar. Ya sabemos de aquí en adelante que el pueblo de Dios, perdón, Pedro va a la casa donde están reunidos todos ellos y em, llama a la puerta. Bueno, el día de mañana vamos a ver que es algo bonito también que el Señor tiene en su palabra para mostrarnos.